Te agradecemos por este bendito fin de semana. Señor, reúnenos, sacándonos de todo lo que es de otras cosas para entrar en tu precioso nombre. Gracias, Señor, que podemos hacer una consagración fresca a ti esta noche. Gracias que tú eres nuestro holocausto. Te entregamos nuestras vidas a ti para tu recobro. Y te agradecemos de nuevo por tu sangre prevaleciente. Gracias que tú eres nuestra ofrenda por transgresiones y nuestra ofrenda por el pecado. Por la sangre, Señor, a favor nuestro, según tu evaluación de la misma. Gracias, Señor, por el poder de la sangre que limpia de Jesús. Gracias por tu sangre que vence. Gracias que tu sangre es la sangre del pacto que nos introduce a tu presencia. Esto nos decimos que queremos abrir todo nuestro ser a ti sin reservas. Infúndenos con todo lo que tú eres. Infúndenos con tu hablar al día, presente. Señor, queremos ver qué cerca está tu venida, Señor. Aún queremos orar, haznos aquellos que tienen un valor dispensacional para ti. Haznos aquellos que son tus instrumentos dispensacionales. Y corporativamente, Señor, haznos gente que cambie en esta era para traerte de regreso. Y oramos, Señor, que tú nos prepares para ser tu novia. Usa este fin de semana para apresurar tu venida. Te damos esta primera sesión, Señor. Resplandece en nosotros, resplandece en cada parte de nuestro ser. Oh, quita toda oscuridad de nuestro ser. Oramos, Señor, que todo sea tragado por la vida y la luz esta noche. Señor, te amamos. Señor, te damos la preeminencia. Te decimos que amamos tu venida, Señor. Bueno, santos, sentimos que este fin de semana es muy especial, como pueden ver por el tema general, que queremos gastar este fin de semana hablando de la venida del Señor. Y se acuerdan, en el último entrenamiento cubrimos el primero y segunda de Tesalonicenses y cristalizamos los últimos 2 capítulos del Cantar de los Cantares. Y lo que vimos fue que en cada capítulo de Primera de Tesalonicenses acaba con la venida del Señor. Así que estamos aquí con esta iglesia tan joven, que era nueva, y Pablo inmediatamente los introduce a estar conscientes de que el Señor regresa. Así que en 2 de Tesalonicenses está lleno de palabras acerca de la venida del Señor, especialmente como se ve en 2 de Tesalonicenses, que habla del misterio de la iniquidad y el hombre de la iniquidad que está siendo levantado al final de esta era. Y de todas maneras, santos, yo creo que todos nosotros que están buscando al Señor, y todos estamos aquí en este cuarto porque amamos al Señor, amamos la aparición del Señor y queremos estar preparados para ser su novia. Y creo que hay algo en especial que está ocurriendo en nuestro ser en estos días acerca de su venida. Y leímos estos versículos en Daniel 2. Hermanos y hermanas, y estos versículos, sobre todo en versículos de 2:28, ha estado me ha conmovido mucho, y le digo esto más o menos al menos por el año pasado, que es muy importante ver que cuando Nabucodonosor tuvo este sueño, Daniel, por supuesto, como leímos, dice, el Señor quiere mostrarse qué es lo que ha de acontecer en los días postreros. Y estas palabras son muy sorprendentes, y sobre todo la frase, ¿qué va a ocurrir en los postreros días? Lo que ha de acontecer en los postreros días. Así que vamos a ver que con respecto al gobierno humano, él estaba allí en la concepción del gobierno humano con el imperio babilónico. Y estamos nosotros aquí, y cuando vemos esta gran visión que él vio, entonces nos damos cuenta que estamos ya al final de esta era. Y lo que estamos haciendo este fin de semana no es solamente un estudio escatológico de la venida del Señor o de los últimos días, pero porque a mucha gente les gusta hablar de esto. Y por lo general es de naturaleza de curiosidad, porque son curiosos. Pero no estamos aquí nosotros así, sino que queremos que el Señor nos hable algo para que toque y conmueva la parte interna de nuestro ser, y que ponga dentro de nosotros algo que podamos ver en la última sesión, que haya un clamor en nosotros, que todos nosotros tengamos un valor dispensacional para el Señor.
nuestras vidas en la tierra sean como un canal para que Él se mueva y para que nosotros seamos infundidos con Él y nos llene, y que corporativamente, como su novia preparada, podamos cambiar la era a que comience la era del reino. Y tienes esta palabra en Daniel 2:28, en los días, postreros días. Y 2 Timoteo 3:1, Pablo le dice que en los postreros días tiempos difíciles vendrán. Así que es normal que estemos ahora en los últimos días, en los días postreros, porque van a haber tiempos difíciles o tiempos duros, porque es algo anormal. Y cuando Pablo habla de estos tiempos difíciles, en 2 Timoteo 3, acerca de qué clase de amadores debemos ser, qué clase de amadores debemos ser, va a determinar qué clase de vida de iglesia tendremos. Y veremos que Pablo dice que en los postreros días los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, serán amadores de placeres, de deleites, o sea que son amadores de estas tres cosas. Y hay una cuarta categoría, si queremos estar en esa categoría, y este es ser un amador de Dios. Todos queremos ser los que aman a Dios. Así es que, hermanos y hermanas, espero que este fin de semana tengamos un espíritu de oración y que podamos pelear juntos para que la palabra se libere este fin de semana. Santos, quiero recomendarles que hay un artículo en el volumen 10 de la colección de Watchman Nee, y es la última parte de la jornada. Y en ese artículo, el hermano Lee dice que habla de Marcos 6, después que el Señor alimenta a los 5,000, dice que fue a orar al monte, a orar, y le pidió a los discípulos que fueran al otro lado del lago y que fuesen allí. Y mientras estaban ellos, estaban remando en ese barco, llegaron a la cuarta vigilia de la noche. Y esta vigilia es el tiempo en cuanto antes del amanecer, antes del alba. Es el tiempo inmediatamente que precede al alba, antes de que salga el sol. Y cuando ves Marcos 6, que están relacionados en estos versículos, dice que ellos estaban completamente estaba el viento era contrario, ellos estaban con mucha tensión debido a que el Señor había salido al monte a orar, y este es un tipo de Cristo en su ministerio celestial que está orando por nosotros, y Él nos ha puesto en nuestra jornada en la tierra. Estamos en la última parte de esta jornada. Antes de que el Señor viniese, en la cuarta vigilia de la noche, y estás muy, muy cerca. Y en este artículo el hermano Lee presenta que ellos estaban, mientras ellos estaban remando, ellos estaban fatigados remando. Pero yo consideren ustedes mismos, ¿han estado ustedes muy cansados porque estaban remando, muy fatigados en su vida cristiana, en su vida de iglesia? Y el viento, tienen que darse cuenta que si nosotros estamos siguiendo al Señor en forma absoluta, el viento es contrario a nosotros. Y esta es una buena señal de que el Señor es contrario a nosotros. Si seguimos al Señor, así es como vamos a tener que seguir. Y el hermano Nee dice en su artículo, y quiero recomendárselos que lo lean, quiero decir esto: nunca se den por vencidos. Nunca se den por vencidos. Estamos ya casi al final, al comienzo del alba. Y entonces, cuando ellos estaban en esa posición, el Señor vino a su bote y llegaron a su destino inmediatamente. Y nosotros también estamos aquí en esa posición. Quiero decirles algo acerca de esta conferencia. Los primeros 2 mensajes van a ser acerca de la profecía de la venida del Señor, y los últimos 4 mensajes serán acerca de nuestra preparación para la venida del Señor. En este primer mensaje queremos ver la profecía de la venida del Señor, principalmente desde el Antiguo Testamento, y mañana el hermano Dick va a compartir la profecía de la venida del Señor
principalmente desde el Nuevo Testamento. Entonces puedes ver que el título de este mensaje esta noche es que tenemos que ser reconstituidos con el Cristo sanador en los postreros días, con miras a su venida. Entonces veremos cuando venimos al primer número romano que el centro del libro de Malaquías es el Cristo que sana. Y cuando hablamos del Cristo sanador, estamos hablando de la sanidad, y queremos decir esto, que cuando eres sanado eres salvo, y cuando eres salvo quiere decir que estás siendo hecho entero. Y cuando decimos que somos hechos enteros, queremos experimentar todos los aspectos de la salvación orgánica que Dios efectúa, para que nosotros seamos completamente sanados en todo nuestro ser tripartito. Así es que cualquier cosa que no sea Cristo mismo es enfermedad. Así que queremos que Él cristifique todo nuestro ser, para que seamos tragados por la vida y seamos cristificados en forma completa, para que lo expresemos como su novia cuando Él regrese. Número Romanos 1, quiero leerles esto a ustedes. Dice que a fin de ser edificados y llegar a ser la novia de Cristo con miras a su regreso, es necesario que recibamos la visión de la historia divina que se desarrolla dentro de la historia divina, la cual nos muestra lo que ha de acontecer en los postreros días. Así que estos números, primeramente, esta es una gran revelación, hermanos. Y aquí la frase, la historia divina en la historia humana, quiero también recomendarles uno de los libros que es el estudio vida de Joel, con el que el hermano Lee compartió acerca de Joel. El Señor le dio estas palabras: la historia divina en la historia humana. Y donde vemos esto, primeramente es el libro de Daniel, Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor tuvo este sueño de esta gran imagen. Entonces él vio la piedra que había sido cortada sin manos, que venía del cielo y aplastaba esta imagen de sus pies, y toda la imagen fue hecho polvo, y el viento vino y todas las trazas de esta imagen fue hecho por el viento nada, hasta que no quedó nada de traza de lo que estaba en esa imagen. Y cuando esta piedra aplastó de la imagen, llegó a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Bueno, esto quiere decir que el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, y Daniel, en su oración y en la comunión con sus 3 compañeros, el Señor les dio la interpretación. Primeramente le mostró lo cual fue el sueño de Nabucodonosor, y después le dio a Daniel la interpretación de este sueño. Y lo que este sueño nos muestra es que nos muestra la historia humana dentro de la historia divina dentro de la historia humana, porque la historia humana es el cascarón, y el meollo es la historia divina dentro de este cascarón. Así que esta gran imagen nos muestra la historia humana. ¿Y dónde vemos la historia divina? Vemos la historia divina con esta piedra que viene a aplastar la imagen. Así que la historia humana, por supuesto, es muy tangible, muy externa, es muy superficial, pero la historia divina es intrínseca, misteriosa, y es muy escondida. Quiero darles un ejemplo, por ejemplo. Aquí está el gran imperio romano, un gran imperio. Y tienen muchos Césares aquí, los reyes. Tiene César Augusto, un gran gobernador de todo el mundo en ese tiempo. No tenían las noticias en esos días. No tenían el CNN, ni tampoco tenían las noticias de Roma. O sea que todo lo que oías era lo que estaba ocurriendo en el Imperio Romano, pero en forma secreta, en forma misteriosa, profundamente en la grandeza de la historia humana. Lo que de verdad estaba ocurriendo, lo que verdaderamente es importante, era la historia divina.
Y aquí, mientras el Imperio Romano está ocurriendo, Dios mismo viene al vientre de una mujer virgen, y por el Imperio Romano tenía una encuesta de todos sus ciudadanos. José y María son enviados a la ciudad de David y tuvieron que regresar a su ciudad de Belén. Y allí nació Cristo. Ahora dígame, eso no hizo las noticias, pero esa es la noticia más importante de todo el universo. Esto es lo que verdaderamente está ocurriendo, es que el misteriosa, intrínseca, la historia escondida está dentro de la historia que es aparentemente la del Imperio Romano. Y si consideras todos estos aspectos del secreto misterioso, del secreto divino, que esta historia divina la tiene, es la historia del Dios triuno en la humanidad. Es la historia del Dios triuno que ha sido unido al hombre, se ha mezclado con el hombre y se ha incorporado al hombre, para que el Dios triuno entonces él se una a sus escogidos y puedan llegar a ser una sola entidad, y que sean mezclados, unidos e incorporados para llegar a ser el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, y finalmente el testimonio de la Nueva Jerusalén, que es la esposa de Cristo por la eternidad. Ahora, si ves Daniel 2, y ves número Romanos 1, dice, estas 4 secciones de la imagen, de la visión, son los 4 partes del gobierno humano. Tienes la cabeza de oro que representa al imperio babilónico, y después en Daniel 2, cuando lees esto, tienes el pecho y los brazos de plata, que representa el imperio medo-persa. Y con esa imagen tienes el abdomen y las piernas de bronce, que representan el imperio greco, con Alejandro el Grande, el Magno. Y después tienes las piernas de hierro, que representan el imperio romano. Y después tienes los pies de esa imagen, y los pies de esa imagen son parte de hierro y parte de tierra, de arcilla, de que tienes parte de algo de autocracia y democracia. Entonces ahí tienes estos 10, y después tienes los 10 pies, los 10 dedos del pie de la imagen, que representan a los 10 reyes que van a estar bajo el anticristo. Y cuando él sea levantado, vas a tener 10 reyes que están gobernando junto con él, que él va a gobernar sobre ellos. Y cuando ves esta gran imagen, el hermano le dijo que esta es la imagen que controla el libro de Daniel, debido a que yo he tenido esta visión delante de mí, de la totalidad de la historia humana, y dentro de ella la historia divina. Esto me ha guardado del mundo todos estos años, y esto me ha costado, que el ver esta visión me ha costado, nos va a guardar del mundo, y nos va a prepararnos para que seamos preparados para estar listos para su venida. ¿Dónde estamos nosotros en esta gran historia? No estamos ya en el imperio babilónico, ya no estamos en el imperio medo-persa, ya no estamos en el imperio greco, ni griego, ni estamos en las piernas de hierro, sino que estamos ahora en los pies. Si leen los estudios de Daniel, el hermano Lino comparte que ya estamos casi al tiempo cuando el anticristo va a ser levantado, y sus 10 reyes bajo él. Así que estamos ahora al final, en los días postreros de esta era, y esto es algo que nos debe ponernos muy sobrios. Cuando estamos ahora, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para ser su novia. Y vemos aquí que todas las pancartas hablan de esto, las 4 pancartas. Las tienen ustedes, sí, en sus sillas, ¿verdad? Pero estas pancartas, la primera es, en el primer mensaje esta noche, necesitamos ser purificados y ser reconstituidos con Cristo para su segunda venida. Y la segunda pancarta dice como que día tras día tenemos que comprar el aceite para que nosotros seamos preparados para su venida. Y la tercera pancarta nos dice que si vamos a entrar en el gozo del Señor en esta era, en la era venidera, tenemos que ser aquellos que pagan el precio en esta era por medio de perder nuestra vida del alma, por vivir por otra vida. Y ese va a ser un mensaje muy crítico cuando veamos qué clase de salvación es la salvación del alma, y cómo nosotros podemos perder nuestra vida del alma y nosotros podamos ganarla en la próxima era. Y finalmente la cuarta pancarta habla de
cómo es que nosotros tenemos que ser estos hombres absolutamente, finalmente, y consagrados a Él para traerlo a Él de regreso. Muy bien, de todas maneras tienes estas 4 secciones del gobierno humano. Y estamos aquí al final, en la parte más baja de esta gran imagen, que representa la totalidad de la historia humana. Y finalmente el anticristo va a ser el último César del Imperio Romano reavivado. Y todo en la historia humana nos muestra que nos está indicando esto. Así es que tienes esta revelación en Daniel 2. En Daniel 7 se nos dice que estas 4 partes de esta imagen son como 4 bestias. A los ojos de Dios, todos los gobiernos humanos son una bestia para Él. Es algo que pertenece a las bestias. Y en Apocalipsis 3 el anticristo va a ser llamado la bestia, la totalidad de todos los poderes malignos que han estado a través de la historia humana. Y finalmente en Daniel 7 lo compara el imperio babilónico a un león, a los medo-persas lo compara a un oso, el imperio macedonio que es a un leopardo. Y ves Apocalipsis 13, el anticristo tiene todas estas características. Él es la bestia todo inclusiva. Como el Cristo todo inclusivo, así va a ser la bestia todo inclusiva. Muy bien, ese es Daniel 7, eso apareja Daniel 2. Ahora, de Joel capítulo 1, versículo 4 también es algo que hace una pareja a Daniel. Y lo que Joel 1:4 nos dice es que a los ojos de Dios, estas 4 partes del gobierno humano son como 4 etapas de las langostas. ¿Qué clase de langosta fue? Primeramente son la oruga, el saltón, y después el revoltón, y después el revoltón, la langosta. Son no solamente langostas, pero nadie tiene una langosta que la trate como una mascota, porque las langostas son animales horribles, feos. Pero en Joel 1:4, Dios dice que hay 4 etapas de la langosta, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. O sea que estos son, cada uno de estos es el imperio, uno de los imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco y el imperio romano, la langosta. Así que esto es lo que está ocurriendo ahora. Tienes ahora, están consumiendo de las naciones gentiles que están siendo consumidas, el sufrimiento de Israel. Israel está sufriendo ahora. Todas las naciones que quieren consumir a Israel como si fueran las langostas. Pero mientras esto está ocurriendo, algo divino está ocurriendo también. ¿Qué es la historia divina? Es la manifestación de Cristo, que Dios se ha unido, mezclado, incorporado a sus escogidos para que pueda ganarlos y hacerlos que sean su novia vencedora. Y quiero decirles también que en Zacarías 1, esta es la última porción. Si ves el versículo 18 al 20, hablas de estos 4 cuernos que representan los 4 imperios. Y en Zacarías 1 también el Señor habla de los 4 obreros, y Cristo es el último de estos. Así que, y lo que el Señor hace, Él es uno de los que trabaja en forma muy buena para trabajar en estos imperios, para usar el imperio medo-persa, para tratar con los babilonias, y ves eso en Daniel 5, ves el imperio greco-romano para tratar de los medo-persas. ¿Ven esto? Esta es una obra de un maestro, y él está haciendo con estos artesanos. Entonces él trata con un imperio contra el otro, y después tienes al imperio romano que está tratando, es el último artesano, que es Cristo, que él viene con sus vencedores y trata con la totalidad del gobierno humano. Hermanos y hermanas, esta es la historia humana,
pero secretamente, en forma intrínseca, lo que el Señor está haciendo, Él está preparando esta piedra que no ha sido cortada con manos. Y esto es lo que Él está haciendo. Y nosotros queremos llegar a ser esta piedra que aplasta, que es Cristo, que se ha casado a su novia vencedora. Y entonces ellos regresan con Él para aplastar a la totalidad del gobierno humano. Muy bien, y esto es lo que Número Romanos habla, Número Romanos 1. Quiero leerles este. Vamos al punto A. En Daniel 2, la historia humana está representada por una gran imagen humana, cuyas 4 secciones... Quiero que se impresionen esto. En Daniel 2 tenemos una gran imagen humana, o sea que es una historia humana. El hombre está expresando su ser natural. Y sabemos que los gobiernos humanos tienen 3 características: que exalta al hombre, se revela contra Dios, que adora ídolos. Y esto es la historia humana. Así que esta es la condición del hombre: la rebelión contra Dios, la adoración de otras cosas que no sean Dios. Y esta es la gran imagen humana. Pero la intención de Dios desde el comienzo era que Él quería que nosotros seamos hechos a su imagen. Y finalmente, esta gran imagen humana va a ser reemplazada con el Cristo corporativo como un gran monte, que es el reino de Dios. Ahora vamos a ver este punto, que en esta imagen dice estas 4 etapas, cuyas 4 secciones corresponden respectivamente al imperio babilónico, al imperio medo-persa, al imperio griego y al imperio romano. Los ejércitos de estos imperios fueron semejantes a los langostas que vinieron a devastar y a consumir totalmente a Israel. Esto es lo que está ocurriendo durante la historia humana. B dice: durante la era de la Iglesia, la era de la historia intrínseca del misterio divino que se desarrolla dentro de la historia humana externa, Cristo edifica a la Iglesia para que sea su novia. Y esto es lo que el Señor está haciendo. Yo edificaré mi iglesia. Este es el significado, la historia intrínseca divina dentro de la historia humana externa. Y Él va a regresar con su novia vencedora, y Él va a venir como piedra que aplasta para aplastar e introducir la era y propiciar el advenimiento de la era en la cual Dios se señoreará sobre toda la tierra. Para esto es el recobro del Señor. Por eso estamos nosotros en el recobro del Señor, porque queremos ser aquellos que lleguen a ser la piedra que viene a desmenuzar la totalidad del gobierno humano de Cristo. Y vamos a venir con Él desde los cielos, y juntamente con Cristo vamos a llegar a ser un gran monte, el reino de Dios que llene toda la tierra. Y queremos ser ese instrumento dispensacional que nos trae de regreso a Él. Número Romanos 2. Dice: es crucial que veamos la señal de la venida de Cristo y de la consumación del siglo. Primeramente, quiero enfatizar que cada día nosotros tenemos que vivir dentro de la historia divina. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido de la historia humana, pero hemos renacido para estar en la historia divina. Así que cada día tenemos que vivir en esa historia divina. Tenemos que vivir, ser salvos. Tenemos que disfrutarlo a Él, experimentarlo, ser llenos de Él, mezclarnos con Él e incorporarnos con Él, para que seamos transformados por Él y seamos glorificados por Él, para llegar a ser su novia vencedora. Número Romanos 2. Tenemos que ver que es crucial que veamos la señal de la venida de Cristo y de la consumación del siglo. Vamos a ver estos puntos. Dice: según lo profetizado por el Señor, antes de que el anticristo haga un pacto de 7 años con la nación de Israel, en la consumación de la era presente, la nación de Israel habrá sido restaurada. Esta es una gran señal de la venida del Señor. Está muy cerca. Desde 600 años antes de Cristo, los hijos de Israel han estado esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Jerusalén fue completamente destruida. El templo, especialmente en el año 70 después de Cristo, fue completamente devastado por Tito.
Pero en 1940 y tantos, hay una gran noticia en el 48, que fue restaurada para ser una nación. Y el Señor nos dijo en Mateo 21 y 24, dijo que cuando veáis el árbol de la higuera, que llega a ser tierno y brota, y saben que los frutos están saliendo, saben que el verano se ha acercado. Y el tiempo de la restauración, el tiempo del milenio está muy cerca. Y sabemos que esto significa que el árbol de la higuera significa el árbol de Israel. Cuando las ramas sean tiernas, quiere decir que la nación de Israel ha sido restaurada en 1948. Y en 1967 Jerusalén fue restaurado a Israel. Este es cumplimiento de una gran profecía. Y esto nos muestra que el Señor está viniendo y está muy cerca. Daniel 9:27 nos trae aquí, porque nos trae esto, porque va a levantarse un hombre muy fuerte, muy poderoso, y ese va a ser el anticristo, y él va a hacer un pacto con Israel, y cuando hace ese pacto, todos, especialmente si tú estás acá, cuando él hace ese pacto, él va a hacer un pacto con Israel, y esa es una señal de que les faltan solamente 7 años para que acabe la era. Él va a hacer un pacto con eso. Y el punto B dice, el anticristo quebrantará su pacto con Israel, y su ídolo será establecido en el templo de Dios antes de la gran tribulación, la cual durará 3 años y medio. Esto indica que el templo tendrá que ser reedificado antes de que el Señor regrese. Así que ya tenemos la mención de Israel que ha sido restablecida. Y otra gran señal es el asunto del templo. Creo que muchos de nosotros fuimos a Israel, y hay un grupo de gente de Israel que ya tienen todo listo para que el templo sea edificado. Tienen listo para edificar el templo en un tiempo muy corto. No sé cómo va a ocurrir, pero va a ocurrir. Va a ocurrir. El templo va a ser reedificado. ¿Cómo sabemos esto? Porque en 2 Tesalonicenses 2 nos dice que cuando el anticristo rompa el pacto con Israel, va a estar en el templo. Quiere decir que tiene que haber un templo que esté edificado ahí, y él va a estar parado allí en ese templo, y él Tesalonicenses dice que él se va a exaltar a sí mismo sobre todo aquello que se llame Dios o objeto de adoración. El objeto de adoración está en este versículo, que quiere decir que yo soy Dios, va a decir. Así tienes que adorarme, porque yo soy Dios. Y esto es lo que va a ocurrir en los últimos 3 años de esta era. La gran tribulación va a comenzar cuando se ponga de pie en ese templo. Y el C dice, antes de la gran tribulación, el evangelio del reino será predicado a toda la tierra habitada, y los vencedores serán arrebatados. Lo cual dará por resultado que la mayoría de los creyentes, aquellos que aún no hayan madurado, se queden en la tierra para pasar por la gran tribulación. ¿Qué cosa es la gran señal que el Señor viene ahora? Es que el evangelio del reino ahora está siendo esparcido a toda la tierra habitada. Por supuesto, el evangelio del reino es un evangelio que incluye todas las verdades del recobro del Señor, y esparce el testimonio de Jesús en todas partes de la tierra. Por supuesto, otra gran señal es que si estás trabajando por un hermano y él es arrebatado, esta es una gran señal para ti. Una gran señal. Los vencedores, ellos son arrebatados inmediatamente antes de los últimos 3 años y medio. Los vencedores que están vivos, los vencedores muertos, por supuestamente, son el hijo varón, pero en Apocalipsis 14, los que son vivos se llaman las primicias, y antes de la gran tribulación, ellos van a ser arrebatados a Dios. Mateo 24 dice que 2 están en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Y 2 hermanas.
Dice que están moliendo el grano y una se va y la otra se queda. No sé cómo sienten ustedes, pero yo no quiero que nosotros tomamos este camino para ser dejados. Queremos ser lo que son llevados. Queremos cambiar esta era. Así es que esta es una gran señal del final de esta era. El misterio de iniquidad opera hoy en día entre las naciones y en la sociedad humana. Esta iniquidad culminará en el hombre de iniquidad, que es el anticristo. Vamos a leer estos puntos aquí. Pero si lees el ministerio, nuestro hermano nos señala que todo en este mundo nos muestra que va a haber esta persona maligna en la tierra. Y hoy día tenemos el misterio de la iniquidad que está operando entre las naciones. Pero según segunda de Juan, creo que es el versículo 10, que el pecado es iniquidad. Todo lo que sea pecado es iniquidad. Así que pecar es... Porque el pecado es que estamos quitando a Cristo como rey, estamos desentronándolo. Y de esto trata el gobierno humano, el desentronar a Cristo para poner al yo en su lugar. Y esto es lo que va a hacer el anticristo cuando venga al templo y le va a decir que me adoren a mí, porque ha desentronado a Dios. Pero si ves, especialmente en Europa, y vamos a ver en el último mensaje de esta conferencia, vamos a ver que todas las cosas que ocurren con el anticristo van a tomar lugar principalmente en Europa. Y va a haber un mover muy fuerte en Europa antes de que él venga. Y tus ojos tienen que estar abiertos para ver qué crítico es la posición de Europa para la venida del Señor. El anticristo. Hermanos y hermanas, creo que todos estamos muy conscientes, sobre todo hoy en día, de que esta era es tan oscura, hay tantas tinieblas, está tan mal que ya ni siquiera podemos soñar con esto. Si ves en la sociedad humana que está contra Dios, está en contra de Dios, está en contra de Cristo, es anticristo. Todo está contra Cristo. Es anticristiano. Todo está en contra de los cristianos. El odio hacia los cristianos para todo lo que sea relacionado con Cristo no tiene precedentes. Todo lo que sea relacionado con Dios están contra Dios, contra anticristo, anti Dios y anti Israel también. Todo lo que está en contra de Israel, todo está antisemita. Si te vas a Europa ahora y tú viajas solamente un poquito, cuánto antisemitismo está aproximándose a lo que fue en 1939. Fue tan maligno, no es lógico. Imagínate qué tamaño tiene Israel. Tal vez del tamaño del Rhode Island. A mí me gusta Rhode Island, pero piensa, si tú estás en New Jersey, y todos los Estados Unidos estén enfadados con Rhode Island, y Texas le va a decir, dame tierra por paz, es ilógico. Todo está enfocado allí, un odio. Y si apoyas a Israel, tú vas a ser odiado. Esto es el anticristo. Vamos a estos puntos. 1. El anticristo será el poder mismo de Satanás, la corporificación de Satanás. Él perseguirá y destruirá al pueblo de Dios, tanto a los judíos que temen a Dios como a los cristianos que creen en Cristo. El hecho de que Cristo va a hacer esto nos muestra que qué es lo que está viniendo. ¿Qué clase de odio hay aquí contra los que temen a Dios y los cristianos, los judíos y los cristianos? Nos muestran que el Señor va a venir. Esto es algo muy importante. Y si ves, por supuesto, Daniel 8,
dice que Él va a destruir al pueblo santo. En Apocalipsis 12 dice que Él quiere destruir y matar a aquellos que guardan el mandamiento de Dios y el testimonio de Jesús. O sea, los judíos que temen a Dios y los cristianos que creen en Cristo. 2. El anticristo afligirá a los santos del Altísimo. Y aquí, cuando leemos esto, esta palabra afligirá debería ser traducido como gastará, desgastará. Hay un odio en la sociedad. Es un odio ilógico. Pero el Señor nos dice que esto nos muestra que la venida del Señor está muy cercana. Y también encima es mucha iniquidad. Pero lo que está haciendo es desgastando a los santos. El enemigo desgasta a los santos. Satanás quiere gastarte, desgastarte. ¿Por cómo lo hace eso? ¿Lo hace de una vez por todas? Si lo hiciera de una vez por todas, estaríamos conscientes, pero lo hace de poco a poco, poquito a poquito. Y principalmente, yo quiero hablar de dos áreas que nos quiere desgastar o afligir. Y número es este versículo en Mateo 24:12. Estamos hablando de este versículo en principio. Dice que el amor del pueblo va a enfriarse. Quiere apagar nuestro amor fresco por el Señor. Y dice que lo va a hacer frío. O sea que empieza a apagar. El amor de muchos se enfriará, se enfría. Y antes era vital, era tan ardiente. El Señor era tan precioso. Y la intimidad que tenían era tan buena. Y de poco a poco. Pero este desgaste va a desgastar el amor que tienes por el Señor. Otra de las cosas que el enemigo quiere cansarnos quiere agotar nuestra consagración. ¿Por qué digo esto? En Génesis 16:16. ¿Se acuerdan de Sansón en Jueces 16:16? Sansón, estoy viendo todos los mensajes, la que el hermano Dick va a compartir, cómo deberemos ser hoy día los nazareos de hoy en día. ¿Saben que el voto del nazareo era un nazareo verdadero? Y Sansón era un nazareo y tenía pelo largo. Porque después vamos a ver en los mensajes que nosotros somos gente que viven bajo el encabezamiento de Cristo, que llevamos su vituperio y no queremos ninguna gloria para nosotros mismos, sino que queremos vivir bajo su cabeza y bajo su señorío. Y estamos en contra de la rebelión en nuestro ser y vivimos en su y entonces Dalila, hay dos mujeres en la Biblia que son terribles. Una es Jezabel y la otra es Dalila. Yo diría, nunca pongan a sus hijas, las nombren Dalila ni Jezabel. Pero si te llamas así, puedes ser transformado, no te preocupes. Pero estas mujeres fueron terribles. ¿Qué es lo que hizo Dalila? Dice que lo apretó. Mira, con palabras. Hasta que al final tuvo que decirle, este es el secreto de mi fuerza. Pero lo presionaba hasta que su alma estaba puesta como a muerte y finalmente le tuvo que decir el secreto de sus fuerzas, porque su consagración absoluta fue gastada por la táctica incesante del diablo de desgastarlo. Y esto quiero decirte, tenemos que aprender a decirle no a Satanás. No. Debemos decir, Señor, en este momento yo quiero hacer una consagración absoluta de todo mi ser a ti, para tu mover al día en tu recobro. Te doy todo mi ser. Muy bien. Vamos al número 3. Tienes Marcos 16 aquí, ¿eh? El ser
cómo tenemos que ser. Dice, 3. Satanás y el anticristo desean las almas de los hombres a fin de que les sirvan de instrumentos para las actividades que realizarán al final de la era. Y de nuevo, yo creo que hay 4 mensajes de Apocalipsis sobre el anticristo. Y los mensajes se titulan La bestia del mar, que salió del mar. Él tenía esta carga. Quería que lo pudiéramos identificar a este personaje. Y estos mensajes del anticristo, en uno de ellos dijo que él va a ser tan poderoso en su alma. Su alma va a ser tan poderosa. Y nos damos cuenta que es una persona que no ejercita su espíritu, por supuesto, ¿verdad? En nada. Pero él es muy carismático. Él es la corporificación de Satanás. Él es tan poderoso en su alma. Y quiere que las almas de las gentes sean sus instrumentos para que sus actividades en los días postreros. Si ves Apocalipsis 18, Apocalipsis 17 habla de Babilonia religiosa, el sistema tan maligno, pero el 18 habla de la Babilonia material, en la ciudad de Roma, que es la capital del gobierno satánico del anticristo. Él tenía muchas mercadería, tenía oro, toda clase de productos, de importaciones, de exportaciones, toda clase de comercio. Pero cuando el cargo final, en todo este mundo físico, material, las almas de los hombres están ahí como una mercadería. Satanás quiere tener como mercadería las almas de los hombres. Y si lees las notas allí, dice que la gente va a vender su alma por dinero. Es algo terrible. Tenemos que estar cuidadosos de esto. No vendas tu alma a nada. No des tu alma a nada, sino el recobro del Señor. Pero la gente vende sus almas, ¿por qué? Por dinero, para descuidar a Dios. Descuidan su destino eterno, final. No solamente esto, sino que, hermanos y hermanas, parece algo tan simple. Pero es por esto que en el recobro del Señor, el ejercicio de nuestro espíritu es tan importante. Satanás, él desea que los creyentes sean anímicos, que ejerciten su alma, que no ejerciten su espíritu, que no usen su espíritu, que no le cuiden de su espíritu, sino que vivan en su mente, que vivan en su alma. Y si tú eres persona que eres anímica, según Judas 19, dice, estos son que hacen divisiones, que son anímicos, que no tienen espíritu. Y no quiere decir que no poseían un espíritu, sino es como actuaban como si no tuviesen un espíritu, que nunca usaban su espíritu, no ejercitaban su espíritu. Eran solamente los que vivían en la mente. O sea, como resultado, ellos causan división. Si no ejercitamos nuestro espíritu, no usamos nuestro espíritu, no nos preocupamos por nuestro espíritu, entonces vamos a ser anímicos. Y cuando tú eres anímico, entonces siempre va a haber división. Todas las divisiones provienen de personas que viven el alma. Muy bien, vamos ahora al número 3. Y este es del libro de Malaquías. Es muy experimental. Dice que el libro de Malaquías, que tenemos que ser purificados y reconstituidos con el Cristo para su segunda venida. Así es que, con miras a su gloria. Aquí en el libro de Malaquías vemos las dos venidas de Cristo. Malaquías profetizó en la época de Nehemías. Y sabemos que en aquel tiempo los hijos de Israel, un remanente, había regresado a Jerusalén para edificar el templo y edificar el muro de la ciudad. Y esto trajo de regreso a Cristo la primera vez. Entonces ellos vinieron, el remanente vino al terreno de la unidad y edificaron el templo y vivieron la realidad del cuerpo de Cristo, prepararon la novia para su segunda venida. Bueno, vamos a ver Malaquías. Yo diría que
Esto es muy importante para nuestra experiencia de Cristo, para que seamos purificados y reconstituidos con el Cristo sanador, con miras a su segunda venida. Dice, Malaquías profetizó en la época de Nehemías. En aquel tiempo, los sacerdotes y el remanente del pueblo de Dios estaban en las tinieblas del autoengaño, el cual es la obsesión. Muy bien. Voy a mostrarles cómo puedes ver esto, especialmente los sacerdotes habían caído en esto. La obsesión es la decepción, el autoengaño. Y el autoengaño es una cosa terrible. Hay una cosa es pecar y tú estás consciente de tu pecado. Por ejemplo, una persona miente. Ese es un pecado. Y si se da cuenta que ha mentido, entonces es terrible el mentir, pero al menos te das cuenta que has mentido. Pero lo que verdaderamente es tinieblas, es que cuando alguien miente y se convencen a sí mismos de que la mentira que han hecho es verdad, entonces esa mentira se convierte en verdad para ellos. Y ellos están en autoengaño. Esto es la peor clase de tinieblas. Y tenemos que ser salvados de eso. Y vamos a ver que esto se aplica a todos nosotros. Primero de Juan 1:8 dice, si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Esto es obsesión. Y la verdad no está en ti. No está en nosotros. El Señor dice en Mateo 16 que va a venir el tiempo cuando la gente que están sirviendo al Señor religiosamente, está en un sistema religioso, ellos van a pensar que cuando te maten a ti, ellos están haciendo un buen servicio para Dios. Ahora dígame, ¿es esa obsesión o no? Ahí estaba Saulo de Tarso. Él quería matar a los cristianos y él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero estaba en realidad oponiéndose a Dios. Esto es algo muy externo. Pero sigamos leyendo. Uno dice, el síntoma de una persona que ha caído en obsesión es que si bien lo que piensa y hace está absolutamente errado, aún así piensa y cree que está totalmente en lo correcto. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿han estado ustedes en esa condición alguna vez? ¿Alguna vez has pensado y creído que estabas completamente mal, pero cuando tú piensas que está bien, pero lo que has hecho es algo terrible? Ahora, quiero leerles un versículo que describe esto. Este es de Isaías 5:20. Dice, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. ¿No ocurre esto en el mundo? La gente llama al bien el mal y el mal bien. Piensen. No quiero entrar en específico, pero esto es horrible. Ahora, hay un curso que dicen la maldad. En las universidades están enseñando la maldad. Un curso que se llama la maldad. Es terrible. Es algo sorprendente. Fue una situación de graduación. Y dije, ¿puedes obtener un grado? En sodomismo. Lo que dice aquí. En algunas escuelas puedes estudiar esto. ¿Te imaginas esto? Esto es inconcebible. ¿Qué grandes están estas tinieblas? Que ponen las luces por tinieblas y las tinieblas por la luz. Que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Este es el mundo de hoy en día. Vamos a avanzar. Aquí dice, mira 2. Malaquías nos muestra que el pueblo de Dios se halla en una condición de degradación y autoengaño debido a que estaba bajo la potestad de las tinieblas satánicas. Yo tengo todos estos versículos aquí de Malaquías. Oh, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, tenemos que orar que cada disturbio
por los cuales hemos pasado, los que están en ese disturbio, en esa rebelión, están en este autoengaño. Están en esto. Esto es terrible, estar en esta condición. En el último disturbio que tuvimos, uno de los líderes de la rebelión le preguntaron a él, ¿por qué estás haciendo esto? Y dijo, tengo la unción de hacer esto. Tengo la unción de causar división. ¿Qué cosa es eso? ¿No es esa obsesión? Lo que piensas y lo que haces es completamente errado. Y sin embargo piensas que es completamente correcto. Eres completamente autoengañado. Es algo. Por eso tenemos que estar en la luz todos los días. Tienes que vivir en la luz. Y vamos a hablar de esto. No sé qué voy a decirles, pero uno que nos dejó era increíble. Los que lo siguieron a esta pobre gente, sus matrimonios se destruyeron. Dejaron a sus esposos para seguir a esta gente. Esto es demoníaco. Sin embargo, lo dicen. Eso es tinieblas. Esas son tinieblas. Piensen, antes de que tú fueses salvo, tú pensabas que tú creías que eras una persona maravillosa. ¿Y era verdad o no? Tú eras terrible. Tú eras completamente autoengañado. O sea, que te engañabas a ti mismo. Por eso te necesitamos de estar en la luz. Todos estos versículos, te voy a dar unos ejemplos, ¿ah? Y puedes leer estos versículos del autoengaño. El Señor viene a Malaquías y le habla a Malaquías y le dice, yo te he amado, dice Jehová. Y los israelitas dijeron, ¿en qué nos amaste? ¿Ven? Ellos creyeron el hecho de que el Señor los amase. Y ellos aceptaron la falsedad. Y el versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No temían a Jehová, no temían al Señor, no lo consideraban. Así que ellos no pensaban que no estaban despreciando a Dios. Eso es autoengaño. El versículo 7 del capítulo 1 dice, que ofrecéis en mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y versículo tras versículo, no tengo el tiempo para leerlos, pero pueden leer todos estos versículos. Del versículo 8 del capítulo 3. Un hombre robará a Dios, pero vosotros me habéis robado a mí. Entonces le dijiste, ¿en qué te hemos robado? Ese es autoengaño. Robas a Dios, pero tú crees que no le han hecho ningún daño. Bueno, creo que eso es suficiente, basta con eso. ¿Te dan cuenta que ahí hay algo que es autoengaño? ¿Y qué cosa es obsesión? De nuevo les digo, cuando una persona es obsesionada, él piensa que la mentira es verdad y que lo equivocado, que piensa que es correcto, y piensa la falsedad que se ha hecho, lo considera como hechos, y hace sus especulaciones como si fueran realidad. Y es allí donde estamos. Si no vives en la luz. El hermano Lee dijo, a veces la gente que empiezan a tener fantasías y piensan que son alguien y que tienen algo, pero esa es una fantasía. Y finalmente empiezan a creerlo. Y esto ocurrió en el último disturbio. ¿Tú crees que ellos pensaban que tenían una medida más grande que el hermano Lee? Eso es estúpido. Eso es verdaderamente necio. Gálatas 6:3. Pablo dice, si alguno se cree ser alguien cuando no es nada,
se está engañando. ¿Cuáles son las razones para obsesión y esto? Número uno es amar a las tinieblas más que a la luz. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero amar la luz. Yo quiero estar en la luz. ¿Qué más? Orgullo. Este es un libro que no está muy conocido. Obadías 3 habla de esto. Dice, el orgullo de corazón. Dice Obadías. ¿Saben lo que más es la autojustificación? Todos nosotros conocemos, los que somos casados conocemos esto. Cuando tienes un desacuerdo con tu esposa, ¿quién está bien o quién está mal? Tienes todas estas razones. Y muchas veces tú estás equivocado, pero te justificas a ti mismo y tratas de convencer a tu esposa en ti mismo de que lo que hiciste, que es completamente, piensas que es completamente correcto. Pero la misericordia del Señor está ahí y te trae la luz. Y tienes la misericordia de decir, Señor, perdóname que estuve completamente equivocado. Aún si estuvieses completamente correcto en tu discusión, todavía sigues siendo completamente equivocado. Porque estás en el camino equivocado. El libro de Abdías. Tienen que leer el libro de Abdías. Tengo que decirles esto. Tengo que decirles unos cuantos versículos, pero quiero decírselos. Pero este es el libro de el 2 de Crónicas 26, Osaías. Síganme. Quiero decirles esto. Crónicas 26. Dice que él se puso a buscar a Dios durante los días de Zacarías para entender las visiones de Dios. Escuchen esto. Y mientras buscaba a Jehová, Dios lo hizo prosperar. Yo leí esto y dije, Señor, que queremos buscarte a ti toda nuestra vida. No dejes de buscar al Señor. No estés contento. Así que, pero mira lo que ocurre. Este es Usías. En el versículo 16 dice, el versículo 26, capítulo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ahora, si tú lees esto, ¿qué es lo que ocurrió? Él se enorgulleció y fue al templo y quemó incienso sobre el altar. ¿Saben lo que pasó? Se enorgulleció y fue más allá de su medida. Tenía cierta medida, tenía cierta función. Su función era ser el rey. Esa es una buena función, ¿verdad? Pero no estaba satisfecho con eso. Su corazón se enalteció y quiero hacer todo. Así que entró a quemar incienso y el sacerdote le dijo, no, tú no puedes. Fue algo muy serio. Se pusieron contra él y él se enfadó. Inmediatamente la lepra estaba en su frente por el orgullo que fue más allá de su medida en su función. Y el tercero es no recibir el amor de la verdad. No recibir el amor de la verdad. Según Tesalonicenses 3, dice que no recibieron el amor de la verdad para que pudiesen ser salvos. Así que Dios les envió una operación del error para que crean la mentira. Esto es algo terrible. Y finalmente, que no buscan la gloria que viene del Dios único. Esperamos que en nuestra oración cambiemos esto y digamos, Señor, hazme una persona que ama la luz. Señor, quiero humillarme a mí mismo. Una persona que ame la verdad y que quiero buscar tu gloria. Y 4 dice, la única manera de ser salvos de la obsesión, del autoengaño, es vivir en la luz. Vivir en la luz. Por supuesto, tenemos la presencia de nosotros, tenemos la palabra de Dios, Él es la luz del mundo y podemos vivir en el cuerpo de Cristo, donde podemos tener la luz en nuestra situación. Ahora bien, B,
El Cristo sanador es el mensajero de Dios y el mensaje viviente de Dios. Y como tal, actúa como el fuego purificador y como jabón de lavadores, a fin de afinar y limpiar el remanente del pueblo de Dios que ha caído en degradación. ¿No es esto maravilloso, santos? Si tenemos a Cristo como el mensajero de Dios y como el viviente mensaje de Dios, entonces lo necesitamos cada día de esta forma para que sea nuestro... ¿Saben que estas dos cosas que están aquí, ya el mensajero de Dios, el fuego purificador y el jabón de lavadores, o sea que el jabón de lavadores es como el Cristo que viene y nos purifica para hacernos limpios y puros y para que estemos listos para hacer su expresión. Así que cada día tenemos que tener un mensaje fresco del Señor para que podamos ser uno con Él como el mensajero de Dios, para que a través de nosotros Él pueda hablarle a la iglesia. Punto C. El Cristo sanador es el ángel del pacto y como el ángel en mayúsculas es el que sirve, y el que sirve, Él sirve con todo el Nuevo Testamento. Él viene y establece el nuevo pacto y Él se convierte en el nuevo pacto y en su ascensión Él ejecuta el nuevo pacto. Él está asegurándose de que nosotros estemos obteniendo la realidad de Él como aquello que ha sido dado como herencia del nuevo pacto para nosotros. El Cristo sanador es el deseado de todas las naciones. ¿No es esto maravilloso? Todos desean paz, gozo, pero en realidad lo que están buscando es Cristo. Él es nuestro deseado. No importa cómo te sientas, no me digas que aunque no importa cómo te sientas, no deseas a Cristo. Algo dentro de nosotros hace que lo deseemos. Él es el deseado de todas las naciones. Si estás en Cristo, también es el sol de la justicia. Uno dice, Cristo en su primera venida era el sol naciente en medio de una era oscura. En su segunda venida, Cristo regresará como sol de justicia en su reino. Por supuesto, en Mateo 17, los discípulos tuvieron un sabor anticipado de lo que iba a venir en el reino venidero. Y dos cosas sorprendentes allí en Mateo 17 es que cuando vieron la escena de Cristo que está conversando con Moisés y Elías, y Pedro comete el gran error, que vamos a hacerles tres tabernáculos, ¿no? 3 enramadas para estos 3, y el Señor Dios habla y dice, este es mi Hijo el amado, a Él oíd. Entonces, la escena que estaba allí desaparece. Dice que no vieron a nadie más sino a Jesús solo. Así es que si vamos a disfrutarlo a Él como el Cristo sanador todos los días, tenemos que oírlo y tenemos que verlo. No le escuchen a nadie más, solamente escuchad a Él. No vean a ninguna persona, a ningún asunto, a nada, sino solamente véanlo a Él. 2. Como el sol de la justicia, Cristo es nuestro disfrute con el cual crecemos en la vida divina a medida que son disipadas las tinieblas y por el cual somos sanados en la vida divina a medida que son borradas nuestras injusticias. Entonces Él resplandece sobre nosotros y Él se convierte en nuestra justicia para que crezcamos en vida y para que seamos sanados en vida. 3. Ser sanados es ser salvos, es recobrar la salud. Tenemos que darnos cuenta que nosotros amamos al Señor, tenemos tanto de nuestro ser todavía peca, tantas debilidades, tantas cosas tenemos que no son sanas. El hermano le dijo una vez, ser vitales es ser sanos, es ser vivientes, ser activos, estar en el proceso de la transformación, es estar en la realidad de magnificar a Cristo en tu cuerpo físico, para vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Así que vemos esta salvación orgánica cada día. 3 dice, ser sanados es recobrar la salud. Cristo está dispuesto a sanarnos, pero para ello nosotros tenemos que darle libertad. Oh Señor, queremos darte la libertad ahora mismo. Usa tus alas y vuela sobre nosotros. Vuela alrededor de nosotros
vuela a través de nosotros y vuela en nosotros. Él es el sol de la justicia que tiene sanidad en sus alas. Por supuesto, las alas de aquí son el reinar, pero usa la palabra alas. Tienes que dejarlo que vuele, que esté alrededor de nosotros, en nosotros, a través de nosotros. Y entonces Él va a hacernos vitales, nos va a sanar todo nuestro ser. Nunca me olvido que cuando el hermano Lee estaba con el hermano Lee, compartió esto. Él no estaba en la reunión con el hermano Lee, el hermano Lee no estaba allí. Le estaba diciendo a los colaboradores que el hermano Lee recién había venido al recobro. Hay un hermano Witness Lee que su progreso no está solamente corriendo, sino que está volando. ¿Por qué estaba volando? Es porque Él le dio al Señor la oportunidad, toda la libertad para volar en su alma, para volar en Él. Y es por eso, hermanos y hermanas, que Proverbios, esperamos que oremos este versículo. Dice, el camino del justo es como el camino del alba que se resplandece más y más hasta el día. Y tenemos que orar Proverbios 4:18. Señor, haz mi camino tan más y más resplandeciente, resplandece más en mí, para que la luz de la aurora aumente, vaya en aumento hasta que el día sea perfecto. Cuando hablamos de la venida del Señor es como el alba. Va a ser por la venida cuando venimos nosotros al Señor en las mañanas. Debemos ver el gran amor que Dios nos tiene y conservarnos en su amor. Y esto le da la oportunidad al Señor de que permanezcamos en Él. ¿Cómo lo hacemos? Tienes que ejercitar tu espíritu para permanecer en el lugar santísimo. Tenemos que decirle, Señor, constríñeme con tu amor ahora. Y en Tesalonicenses 3:5 dice, esta es buena oración. Que el Señor dirija vuestro corazón al amor de Dios. Tenemos que orar esto. Tenemos que estar atentos a nuestro espíritu, o sea, debemos ejercitarlo y nunca contristar ni apagar el espíritu. Me gustan estas dos palabras. ¿Ves? En 1 Tesalonicenses, no contristes ni lo apagues al espíritu. No hagas que el espíritu esté triste, sino que mantén la sonrisa del Señor. Si entras a su luz y confiesas, su sangre te perdona, regresa sus sonrisas de nuevo a ti. Entonces no estás perdiendo, no contristas al Espíritu y no apagues el Espíritu, se refiere a nuestra función. Uno es a nuestro vivir, la otra es a nuestra función. Cuando entonces te levantas a compartir, no apagues el Espíritu. El Señor te dice, habla, y tú dices, no hagan eso. Cuando dice habla, y tú dices, te das cuenta, ¿qué voy a decir? Cuanto más analices, el hermano dice, cuanto más analizas, más paralizado estás. No apagues al Espíritu. C. Me gusta este punto. Debemos honrar y temer a Dios, trayendo todos los diezmos al alfolí, para las necesidades de la iglesia, para el progreso del Evangelio, para el suministro de los siervos del Señor y para el suministro de los santos necesitados. Todos estos versículos hablan de esto. Pero santos, estoy tan cargado por los jóvenes. Quisiera que todos los jóvenes trajeran que tuviesen el progreso cuando recibes algo del Señor materialmente, automáticamente, ese diezmo debe regresar al Señor. El Señor, les dijo a los fariseos, les dijo, todos ustedes diezman todo, pero han descuidado justicia y la misericordia. El Señor les dijo, no deberías haber descuidado eso. Tienes que haber hecho eso y haber hecho lo otro también. Así que tenemos que, al menos, según Malaquías,
Si tú das tus posesiones materiales, el Señor va a abrir las puertas del cielo. Te va a bendecir más de ti, de sí mismo. Va a abrir las ventanas de los cielos. Vean todos esos versículos. Habla de la comunión del Evangelio. Si ves las notas allí, más comunión tengamos para la propagación del Evangelio, más Cristo experimentaremos. Nuestra vida cristiana es una vida de predicación del Evangelio. Pero miren el contexto aquí. Quiero acabar esto. Filipenses. La comunión era su apoyo a Pablo en forma material para que él pudiese predicar el Evangelio. Cuanto más hacen esto, más experimentan y disfrutan a Cristo. Todos estos versículos hablan de esto. Santos, esta es una gran cosa. Este es un privilegio tremendo de poder darle al pueblo del Señor. En Deuteronomio dice que los hijos de Israel tenían que dar su diezmo de sus ofrendas para que aprendan a temer a Jehová su Dios todos los días de su vida. Por supuesto que nos damos cuenta que espiritualmente hablando, esto quiere decir que cuando venimos a las reuniones de la iglesia, debemos dar el disfrute más grande que tenemos de Cristo. Pero también habla de materia en forma material. Cuando pagas tus impuestos, te hace que tú temas al gobierno. Si tú temes al Señor, tenemos que temer no darle al Señor. Tú lo reveras, lo honras, entonces vas a temerle. Tenemos que darle más y más al Señor. Tenemos que dar el diezmo. Y esto es una vergüenza. A nosotros nos gusta dar en forma escondida. Pero el hermano Lee dice, si todos en el recobro dieran 10%, todas las necesidades del recobro serían satisfechas. Piensen eso. Y espero que nosotros podamos ver al Señor para que demos más y más y más. Tengo que acabar. 1. Aunque la palabra acerca de los diezmos fue dada a los israelitas en el Antiguo Testamento, este mismo principio se aplica también a los creyentes neotestamentarios. 2. Si somos fieles en llevar una vida en pro de la administración de Dios al manejar apropiadamente el dinero y las cosas materiales, no habrá necesidades económicas en el recobro. Nehemías 13 dice que todos los levitas tenían que regresar a trabajar. ¿Por qué? Porque la gente no estaba ofrendando. Entonces Nehemías se enojó y empezaron a dar diezmos de nuevo. Entonces puso unos hermanos en el tesoro y su función era que este suministro material sea distribuido a todos los hermanos. Yo odio ver que la gente se entregue a ser gente que dejan su trabajo para servir al Señor y después por falta de suministro tienen que regresarse a trabajar. ¿Les gusta a ustedes ver esto? A mí no me gusta ver esto. ¿Quieren que Dick Taylor regrese a trabajar? Yo nunca dejaría que eso ocurra. Yo haría cualquier cosa que sea para de que es uno de esos ejemplos. Esto es una gran cosa que él sirva al Señor. Para dar los intereses del Señor, estás participando de la obra del Señor. Los vencedores que hayan sido reconstituidos con Cristo, el sol resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Finalmente, cuando somos purificados y reconstituidos con Cristo, llegamos a ser exactamente igual a Él. Él es el sol, el sol, y nosotros llegamos a hacer lo mismo. Bueno, vamos, ¿qué tal si oramos por un minuto con nuestro vecino? Y quiero decirles que dejamos que 2 colaboradores comiencen a compartir en el tiempo de testimonio y nosotros podemos seguirlo. Tenemos mucho tiempo. Tenemos más de 25 minutos para compartir, así que oremos con nuestro vecino y después podemos compartir.